Y bueno, pues para mí un gusto presentar al doctor Alberto Pavía. Bueno, muchos de nosotros, bueno, yo tengo el gusto de conocer toda su carrera, todo el currículum, doctor, y pues bueno, pues nosotros un honor que esté aquí con nosotros compartiendo esta sesión. Bueno, un poquito de su currículum es él es adscrito al departamento de hemodinamia del Sanatorio Durango, egresado de la UNAM, especializado en cardiología clínica en el Hospital Español, subespecialista en cardiología intervencionista en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, eh, pasado presidente del Colegio Mexicano de Cardiología y de la Sociedad Mexicana de Cardiología, profesor de la Sociedad Mexicana de Cardiología Preventiva, Instituto Cardiovascular de Puebla, Universidad Anáhuac, Universidad La Salle, más de 70 publicaciones en revistas indexadas de renombre, coordinador del consenso de la Sociedad Mexicana de Cardiología en el diagnóstico y tratamiento de las lipidemias y aterosclerosis y miembro de las asociaciones médicas nacionales e internacionales con certificaciones ante el Consejo Mexicano de Cardiología y, por supuesto, miembro de esta sociedad médica. Entonces, bueno, sin más por el momento, le doy la bienvenida al doctor Pavía y, bueno, pues va a platicar acerca de un tema que creo que para nosotros en general, todas las especialidades es fundamental, que es toda la parte del tratamiento de la cuestión cardiovascular y bueno, actualmente existen las famosas triples terapias y bueno, vamos a platicar un poquito de esto. Doctor, por favor. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de la prevención secundaria justamente en relación a la polipíldora. Y me gustaría hacer un poquito de historia en este contexto, porque me parece que es pertinente y además es importante. El concepto de la polipíldora no es nuevo, tiene ya varias décadas, pero la realidad es que todo este concepto se inicia en el año 2000 a través de la publicación de un programa que se llevó a cabo en la Universidad de California en Los Ángeles y cuyo programa recibió un premio del American College of Cardiology. Y esto estuvo basado simplemente en reconocer que en las 2 décadas previas, es decir, desde hace 40 años, había 4 medicamentos muy importantes, cada uno de ellos en prevención cardiovascular secundaria. La aspirina con una reducción del 34%, un inhibidor de la ECA en reducción de riesgo del 20%, las estatinas de 29% y los betabloqueadores de 27%. Entonces, en base a que estos 4 medicamentos eran los más importantes para evitar un nuevo evento cardiovascular, es que lo que se hizo en la Universidad de California en Los Ángeles fue revisar los expedientes durante un periodo de 2 años debido a la baja tasa de prescripción pese al enorme beneficio de los 4 medicamentos. Lo que este programa trató de fomentar pues fue la iniciación de la terapia durante la fase de hospitalización para tratar de mejorar la prescripción y la adherencia al tratamiento en este grupo de pacientes. Y este programa de prevención secundaria llevó a cambios impresionantes. Por ejemplo, en aquella época las estatinas más prescritas, todavía no salía al mercado la atorvastatina, ni mucho menos a dosis elevadas, eran la lovastatina, la pravastatina y la simvastatina. Y la prescripción de ser del 6% al egreso de los enfermos aumentó nada más al 86%. En el caso de las propias estatinas, el 58% de los pacientes alcanzó los niveles de colesteroles menores a 6 versus el 6% de los pacientes antes del programa. Y por lo tanto, este programa de alguna manera demostró que el incremento en la prescripción podía llevar también a un incremento en la adherencia y, por supuesto, en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Si ahora a eso le agregamos que es de todos conocidos que la disminución de 10 milímetros de mercurio de las cifras de presión arterial sistólica reducen los eventos cardiovasculares mayores en un 20%, divididos en un 17% de enfermedad coronaria, 27% de enfermedad cerebrovascular y 28% la insuficiencia cardíaca. Así pues, el control de las cifras de presión arterial y el control de la dislipidemia en prevención cardiovascular, pues evidentemente era muy importante. La mortalidad general incluso también se disminuyó en un 13%.
Pero también se reconoció por aquella época que la mera reducción de 40 miligramos por decilitro de los niveles de colesterol LDL llevaba implícita una reducción del riesgo relativo de 22% de eventos cardiovasculares con esta mera reducción en 5 años a través de todos los estudios que se hicieron en esta época con estatinas. Cuando se llevaba a cabo de manera simultánea esta reducción de forma, insisto, simultánea, pues de los beneficios de reducción de 10 milímetros o de 1 milimol en los niveles de colesterol, pues ahora resulta que teníamos una reducción sinérgica del 47% en enfermedad coronaria y de 51% de enfermedad vascular cerebral. Pero lo que no imaginábamos es que al agregar a esta combinación un antiagregante antiplaquetario del tipo de la aspirina, ahora la reducción del riesgo es del 71%. Entonces, estos niveles no se habían dado en ninguna circunstancia cuando se hacía estrategias para hacer una prevención secundaria. Así que hoy reconocemos a esta parte como la parte fundamental para la reducción no solo de eventos coronarios, sino cerebrales, pero también de algo que empieza a estar muy importante por el pronóstico que tiene en las personas, la enfermedad arterial periférica. Entonces, no hay ni la menor duda de que la prevención cardiovascular pues es la forma más eficaz para tratar el proceso de aterosclerosis. Por obvio de tiempo no puedo hablar completo del programa AURA, que es el programa que avala de alguna manera la utilización de la polipíldora. Y aparte, les comparto que desde el punto de vista emocional para mí fue muy interesante seguir todo este proceso, porque yo sometí a COFEPRIS la polipíldora de la trinomia. Entonces, de alguna manera, pues esto me ha llevado a seguir el proceso de investigación con esta triple molécula. De todos los estudios que hay, voy a mencionar única y exclusivamente dos por la enorme importancia que tiene. Y voy a empezar con este estudio, que es el estudio Neptuno. Este estudio Neptuno, de alguna manera, lo que trató en prevención secundaria, aquí tenemos los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, pues fue comparar las diferentes estrategias que puede haber comercialmente para la prevención secundaria. Y se hicieron entonces 4 diferentes cortes. El primero de ellos, evidentemente, con la polipíldora, cuyo componente de ramipril puede ir desde 2.5, 5 o 10 miligramos, y se comparó con la monoterapia de cada uno de ellos por separado, el ácido acetil salicílico, la atorvastatina y el ramipril. El tercer grupo es haber incluido otros medicamentos que fueran equipotentes en el área tanto de hipertensión arterial, y se puso como ejemplo el enalapril o el valsartán, o alguna otra estatina. Y en la corte número 4 fue totalmente abierto. Quien decidiera que se había de tomar medicina para la hipertensión, para la dislipidemia, y algunos de ellos, evidentemente, solo recibieron 2 de las 3 clases, terapéuticas. Y este es el resultado. Hay que verlo un poquito de manera inversa, porque como es una curva de sobrevida, en la parte inferior en negro está la polipíldora y le sigue en línea discontinua, lo cual hace congruencia, los monocomponentes por separado, y luego en la parte de gris continuo están los equipotentes y finalmente el cuarto grupo en la línea discontinua en gris. Y es evidente que las curvas se empiezan a separar desde un principio y la relación de reducción de riesgo es del 22% con los monocomponentes, son equipotentes en el 25%, y desde luego con la polipíldora, pues la reducción de riesgo es la mayor observada en los 3 grupos. Entonces, esta reducción de eventos cardiovasculares del 27%, pues evidentemente fue mucho mayor en el grupo de la polipíldora. La siguiente pregunta que habría que hacerse era si todo esto era debido al comportamiento tanto de las cifras de presión arterial sistólica y diastólica
y desde luego al comportamiento de los lípidos. Y si bien es cierto que la mayor reducción se llevó a cabo tanto el colesterol total como del LDL en la polipíldora, las cifras de HDL incluso también se elevaron, así como los de los triglicéridos, y las cifras de presión arterial sistólica también fue mucho mayor en el componente de la polipíldora, pues lo que habría que comprobar es si este efecto se podía observar en el mundo real, ya en prevención cardiovascular, haciendo el análisis de los eventos cardiovasculares. Así es que las conclusiones del Neptuno habría de alguna manera que sustentarlas ya en un estudio de fase 3, pero un poco más de vida real. Y este estudio fue presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2022 con el doctor Valentín Fuster, que es uno de los principales investigadores de este estudio. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para entender por qué el doctor está como parte fundamental del grupo de investigadores de esta molécula. Y no solo eso, ha sido el realmente impulsor de esta estrategia a nivel mundial. Bueno, pues resulta que el doctor Fuster es de los primeros médicos hace más de 40 años en tratar de estudiar la disminución de colesterol y su relación con la aterosclerosis. 20 años después, dejó la parte de colesterol porque él sabía, y así lo mencionó en alguna ocasión, que no iba a terminar nunca con el tema del colesterol. Pero también estuvo involucrado en el tema de los inhibidores de la ECA y particularmente en el ramipril. Como los grants de sus investigaciones iniciales fueron a través de MSD, y él estuvo de alguna manera involucrado en muchos de los estudios que se hicieron en los Estados Unidos, pues de alguna manera fue un enamorado de la simvastatina. Entonces pensó que la simvastatina, que el ramipril y el ácido acetilsalicílico o la aspirina podía ser la combinación adecuada para la polipíldora. Y esta polipíldora, que originalmente nació para prevención tanto primaria como secundaria, tuvo un obstáculo en el camino porque cuando se obtuvo el registro en España de esta combinación inicial, que fue el Synchronium, pues de alguna manera sufrió un golpe muy fuerte e inesperado, cuando la aspirina solo tiene como indicación en la actualidad la prevención secundaria de aterosclerosis. Y en este contexto, tener una polipíldora con una estatina de una vida media muy pequeña la hacía poco potente, mientras que la mayoría de los médicos en el mundo y particularmente en España y en Europa utilizan atorvastatina de 20 a 40 miligramos, había que hacer la escala y esa es la razón de por qué nace trinomia con esa combinación de atorvastatina, de ramipril y de ácido acetil salicílico. Entonces, esta polipíldora, cuya publicación salió el mismo día de la presentación del estudio, el 15 de septiembre del 2022, pues es un estudio multicéntrico, es un estudio abierto y aleatorizado. Aquí de lo que se trató fue de buscar un grupo evidentemente de alto riesgo para que en un tiempo muy pequeño pudiese observarse una apertura de las curvas de sobrevida. Y entonces lo que se decidió fue tener como criterios de inclusión un evento cercano al infarto agudo del miocardio. Y una vez tener este evento, se seleccionaron a personas arriba de 65 años. Y también se abrió incluso arriba de los 70 si no tenían el antecedente de un infarto en menos de 6 meses, pero que tuviesen la enfermedad cardiovascular asociada además a algún otro de los factores de riesgo, como diabetes, como daño renal de leve a moderado y la revascularización previa o bien ya algún ictus previo. Y lo que se hizo fue, pues de alguna manera, comparar a la polipíldora contra el tratamiento habitual o el convencional de vida real que cualquier médico en la aleatorización al tratamiento, pues quisiese darle a su enfermo. Así es que podía darle los componentes individuales y de alguna manera poderlo comparar con la diferencia de hacerlo con la polipíldora. Estas son las características basales de los dos grupos y como ustedes pueden observar son muy similares los dos grupos y por lo tanto la relación de análisis estadístico
es muy válida. Esto es en cuanto al perfil demográfico y esto es en cuanto a los antecedentes cardiovasculares de cada uno de los grupos, que también sigue siendo prácticamente similar o en una proporción muy parecida. A diferencia de muchos de los estudios cuyos eventos cardiovasculares mayores se definen por el infarto agudo del miocardio, por el evento isquémico cerebral y por la muerte cardiovascular, en este estudio se incluyó como parte del objetivo primario la revascularización coronaria de emergencia. Y la reducción del riesgo que se obtuvo con estos cuatro puntos del primario fue del 24% en un periodo cercano arriba de los 3 años. También es importante resaltar que las curvas de sobrevida se empiezan a abrir de manera muy temprana. Cuando uno hace el análisis por la variable de los diferentes grupos, de acuerdo, por ejemplo, a los países, a la edad, al sexo, a la diabetes mellitus, a la insuficiencia renal y a los eventos vasculares previos, queda muy claro que el efecto benéfico es prácticamente en todos ellos y es consistente. Esta diapositiva ahora lo que hace es separar, excluyendo la muerte, los resultados de la variable primaria. Y lo que se observó es que de manera individual, la reducción de riesgo de enfermedad coronaria no mortal es del 29%, el ictus de 30% y la revascularización urgente del 4%. En otras palabras, el mayor de los beneficios que se observaron no fue en el proceso de revascularización mecánica o quirúrgica, sino en la prevención de los eventos que están directamente relacionados al proceso de aterosclerosis. Si hubiésemos utilizado, si hubieran utilizado los investigadores solo la muerte cardiovascular, enfermedad coronaria y la enfermedad vascular cerebral isquémica, el resultado hubiera sido mucho más impactante que el primario, con una reducción de riesgo del 30%. Y la curva de apertura es mucho mayor cuando se quita el proceso de revascularización coronaria, que no fue de alguna manera significativa. Pero de todos, el que mayor impacto tuvo es la reducción de la muerte cardiovascular, porque es mucho mayor que todos los anteriores. Las curvas incluso se puede ver como prácticamente desde el inicio se empiezan a aperturar y por lo tanto el mayor de los beneficios en la administración de la polipíldora pues es evidentemente la mortalidad cardiovascular. En la exposición del doctor Fuster en el Congreso Europeo, hizo mucho hincapié en que el beneficio se obtuvo por adherencia, porque hubo mayor satisfacción y hubo mucho mayor adherencia en el grupo de la polipíldora que en el grupo que no la tiene. Si alguno de ustedes quiere leer el artículo original, eso no está puesto dentro de las conclusiones del estudio. En la conclusión, en la publicación, que el investigador principal es el doctor Castellanos, atribuye el mayor de los beneficios a la polipíldora a los efectos pleiotrópicos, tanto de la estatina como de los inhibidores de la ECA. Y aquí me gustaría recordar que desde hace ya también varias décadas, uno de los primeros estudios que demostró un efecto vasodilatador coronario fue el estudio Europa, que se llevó en el mismo continente con perindopril. Y esto surgió porque a nivel de investigación básica ya se había observado que en sujetos con isquemia silenciosa, el darle este inhibidor de la ECA, no como antihipertensivo, sino como un vasodilatador, disminuía los episodios de isquemia silenciosa. Entonces los europeos decidieron hacer este estudio específicamente en enfermedad coronaria, con y sin hipertensión arterial. Y el resultado fue una reducción del riesgo relativo del 24%. Algo parecido surge en el estudio HOPE, donde uno de los investigadores principales del Instituto de Corazón de Montreal también puso como premisa que el valor fundamental del Ramipril no solo estaba en la disminución de la presión arterial, sino en su efecto vasodilatador. Esto llevó al punto
a que en el estudio HOPE se hiciese un análisis post-hoc en sujetos diabéticos normotensos y la reducción del riesgo relativo en este grupo fue del 20%, lo que comprueba, pues, que estos dos inhibidores de la ECA tienen un efecto muy importante sobre las células endoteliales para la producción y liberación de óxido nítrico. Entonces, insisto, el autor principal de alguna manera correlaciona estos efectos pleiotrópicos de estos dos inhibidores de la ECA al resultado. Las razones, de alguna manera, es porque la comparación de las estatinas y del resto de los inhibidores de la ECA o de los ARA2 utilizados en el grupo contrario a la polipíldora, pues evidentemente pudiesen explicar el por qué hubo estas diferencias. Los eventos cardiovasculares y los eventos adversos son prácticamente similares en los dos grupos y van mucho en relación a la parte digestiva, pero lo que quisiera yo señalar es que por vez primera entonces, ahora en lugar o además de la adherencia, el tener un componente que tiene de los 4 medicamentos, 3 de prevención secundaria, disminuye la mortalidad cardiovascular, pues me parece que es un punto fundamental en la prevención cardiovascular en la actualidad. El año pasado tuve la enorme oportunidad de publicar las guías de práctica clínica mexicana para el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias y enfermedad cardiovascular a través de un proyecto realizado con la Sociedad Mexicana de Cardiología, pero que llevó a unirse a este esfuerzo a 9 sociedades más. Y este documento, por cierto, lo pueden bajar de internet si entran a la página web de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Y solo voy a presentar el algoritmo, no voy a presentar algo distinto de las guías. Y el grupo, de alguna manera, decidió que en México hiciésemos una estratificación de 4 diferentes grupos de riesgo: el bajo, el moderado, el alto y el muy alto riesgo cardiovascular. El muy alto riesgo cardiovascular, por definición, es aquel grupo que tiene enfermedad cardiovascular estable, pero que ya está establecida. Los diabéticos que tienen daño a órgano blanco asociado a distintos tipos de factores de riesgo, o bien utilizando el modelo matemático del Global Risk, los que tuviesen entre 30 y 39%. Por supuesto que también está este otro grupo al que nosotros subclasificamos dentro del muy alto en extremadamente alto por ser esta población la de mayor muerte, la del síndrome coronario agudo, enfermedad difusa, la enfermedad coronaria de vasos múltiples o de varios territorios, la enfermedad arterial periférica, la diabetes con enfermedad cardiovascular o bien una probabilidad del grupo Global Risk Adivare 40%. La razón de no haber hecho un quinto grupo, sino haberlo de alguna manera subdividido a través del muy alto riesgo cardiovascular, es porque todos estos grupos de enfermos en los análisis post-hoc de los estudios con inhibidores de PCSK9 tuvieron un número necesario de pacientes a tratar menor a 30, lo cual desde el punto de vista de farmacoeconomía justifica que en ese grupo se den los inhibidores de PCSK9 para tratar de llegar a un nivel de objetivo terapéutico de 55. Y en este contexto, pues la asociación con alguna estatina, pues evidentemente también va a ser necesario. Las guías mexicanas, cuando se publicaron, no había salido todavía el resultado del estudio SECURE, tristemente salió un mes después, y nosotros recomendamos en aquella época la utilidad de la polipíldora en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular para mejorar la adherencia. Hoy, si las pudiese volver a hacer, pues evidentemente no nada más hubiéramos puesto la adherencia para la enfermedad cardiovascular, sino hubiéramos puesto un nivel de evidencia mucho mayor por la disminución de mortalidad cardiovascular observada. No quiero dejar de pues, terminar la conferencia sin reconocer que el tratamiento de la enfermedad aterosclerosa no es nada más la administración de una polipíldora, sino que es holística. Hay que tener una dieta baja en ácidos grasos saturados y en carbohidratos, una actividad física de 30 a 60 minutos 5 días por semana,
mantener un peso corporal de 20 a 25, con una circunferencia abdominal en hombre abajo de 94 y en mujer abajo de 80, con cifras de presión arterial, sobre todo en diabéticos abajo de 130/85, suspender y evitar la inhalación pasiva y, desde luego, tener una hemoglobina glicada por debajo de 7. Entonces, bueno, le damos pues de alguna manera bienvenida a este complejo de polipíldora, porque creo que va a ser parte fundamental en el armamentario médico para la prevención secundaria de aterosclerosis. Muchas gracias por la invitación.